¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Primero, ¿qué le parece lo que acaba de decir su compañero, que ustedes están en la primera línea y que tienen que ser vacunados? ¿Le parece bien esa propuesta? No, es una mala interpretación que se ha hecho de la frase del congresista Vigo. Lo que pasa es que el congresista Vigo es médico y se estaba quejando en la sesión del Congreso que a los médicos de su departamento no los estaban atendiendo con la vacuna. Entonces él, como es médico, dijo y habló en primera persona, pero no a nombre de los congresistas, no a nombre de los médicos de Cajamarca. Bueno. Entonces dijo, por eso yo pido porque ya que sería el colmo, ¿no? Médicos. Que diga que los congresistas. No, es una mala... Sino representación del gremio médico. No lo escuché bien a Cristian. Cristian, pégate al micrófono. Por favor, Cristian. ¿Estás acostado? ¿Me escucha? ¿Ya te escucha? Congresista, ¿ya lo escucha? Sí. Sí, lo escucho más o menos, pero creo que sí. Sí, no, congresista, bueno, entonces para salir de ese tema, lo dijo, digamos, en representación del gremio médico, más que representación de los congresistas y por ende pidiendo que los congresistas estén en la primera lista de prioridades. No, eso no dijo. Él ha querido decir, lo que pasa es que él es médico. Entonces dijo a los médicos, a nosotros los médicos de Cajamarca, no nos están, y por eso pido, ¿no?, que sean los primeros en la línea de vacunar. Eso fue lo que pasó. Correcto. Bueno. Correcto. Congresista, entonces, digamos, lo otro, ¿no? Respecto de algún reclamo de algún congresista en la sesión hoy virtual que reclamaba censura, ¿qué es lo que habría pasado? Algunas voces decían que era usted, pero digamos, ¿qué fue lo que se vivió en esta sesión para que alguien reclame censura? Y también le quería preguntar, uno, por el pedido de la presencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y lo otro, por si es que el Congreso debería manifestarse respecto a la cuarentena que ayer se ha anunciado se prolongará hasta finales del mes. Bueno, no, fíjese, lo que pasa es que los congresistas, en verdad, ¿qué es lo que ha pasado? Que usted sabe que hay muchos problemas en el país. La cuarentena, el oxígeno, el destape sobre Vizcarra y la vacuna, lo del Jurado Nacional de Elecciones y el desorden que está habiendo en la vacunación. Entonces, cuando se pasó a asistencia, para ver si había quórum en el Pleno, la presidenta del Congreso, Vázquez Chuquilín, dijo, vamos a pasar a la orden del día, y entonces en ese momento el congresista Almerí pidió el uso de la palabra. Entonces, porque él quería que se tocara en ese momento el tema de la presencia de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en el Congreso, ¿no? Y también algunos querían hablar sobre la cuarentena. Y la presidenta del Congreso intentó pasar por alto estos temas y pasar a la orden del día. Entonces fue ahí donde hubieron varias interjecciones de protesta, y yo efectivamente, como un acto de protesta por la mordaza que pretendía imponer la presidenta del Congreso, que quiere hacer pasar por agua tibia, dándole una ayudadita al gobierno, quería pasar por agua tibia los problemas que tenemos, ¿no? La declaratoria de la cuarentena, la falta de oxígeno, sobre lo cual los congresistas tenían derecho a hablar. Entonces, mientras unos le decían a ella, oiga, deje hablar, García le dijo dictadora, ¿no?, algo así, entonces yo dije censura en tono de protesta. No necesariamente que estemos buscando la censura, porque creo que no es momento para esas cosas, ¿no? Era un tono de protesta. Como que lo censuraban a usted por no dejarlo hablar. Exitosa. Exactamente. No hubiera podido decir mordaza, ¿no? Pero digamos, se me ocurrió decir censura como tono de protesta. Pero no es de que estemos alentando, digamos, la caída de la mesa directiva, sino que en ese momento no se dejó hablar a los congresistas, ¿no? Y además porque, digamos, la agenda del Parlamento es para declarar, por ejemplo, de interés nacional la demarcación de territoriales, o para declarar el manto sagrado de un santo de Piura, parte de la religiosidad católica, cosas así. Exacto. Y entonces cuando en el país la gente se está muriendo porque no tiene oxígeno,
hay problemas. Pero eso puede ser verdad, congresista Mejía. En este momento están viendo ese tipo de declaraciones, el manto sagrado del santo no sé cuantitos. Está en la agenda. Está en la agenda. No es necesariamente el manto sagrado, pero algo así. Claro, sí, lo entiendo, por supuesto. Y no están viendo el tema de oxígeno, cómo hacer para que la gente no se siga muriendo por la falta de oxígeno. Así es, claro, entonces ese es el problema. Digamos, los congresistas quieren hablar porque hasta ustedes están atentos a lo que está sucediendo y obviamente si el Congreso se pone a hablar sobre la demarcación territorial de un determinado pueblo o sobre declarar patrono a un determinado santo en una provincia, mientras la gente no tiene oxígeno, nos vuelven otra vez a una cuarentena con que hay mucha gente que no está de acuerdo, la gente puede preguntarse, ¿y el Congreso qué está haciendo? Entonces, era obvio y era natural que la presidenta del Congreso dejara hablar. Pero congresista, también es verdad que hay algunos parlamentarios que hablan solamente para su pueblo y algunas cosas que resultan irrelevantes en este momento. Lo que quieren son sus 5 minutos para que su distrito los reconozcan y los aplaudan, así como ese parlamentario que se hizo cargar en andas. Es verdad lo que usted dice, pues, pero ¿qué vamos a hacer? Ese es el parlamento que tenemos. Pero digamos, congresista, solamente para aclarar, ya que se pudo haber prestado para confusión, nada de censura a la mesa directiva, pero sí había alguna bancada, entiendo Podemos y UPP, que lo estaban considerando. ¿Cómo se define Fuerza Popular en estos momentos respecto a esa posibilidad? Imposible censura en estos momentos porque el país necesita tranquilidad. Entonces la mesa directiva, correcto. Digamos, no podemos estar de acuerdo con la mesa directiva necesariamente, pero eso no quiere decir que vamos a ir a sacar espadas y a cortar cabezas, ¿no? La mesa directiva, junto con los voceros, deciden la agenda. Esta además no solo, o sea, la censura no fue necesariamente a la mesa, sino al gesto de no dejar hablar a los congresistas, ¿no? Porque al final de cuentas los responsables de la orden del día no solo es la presidenta, sino los voceros de los grupos, que son los que deciden la orden del día, ¿no? Y una última censura, consulta. digamos, no a poderse comunicar lo que estaban pensando en ese momento. Perfecto, queda claro. Exacto, y también la aclaración respecto de lo que sí ha sido mencionado, incluso si no me equivoco, por el vocero del partido Podemos. Otra pregunta que también se la mencioné, pero digamos me la tocó superficialmente. O sea, primero, ¿hay algo del que el Congreso de la República declare el fin de la cuarentena que ha impuesto el gobierno? ¿Eso existe de manera constitucional, congresista? Le hago esa pregunta. Y lo otro es la presencia del señor Salas del Jurado Nacional de Elecciones. Usted lo acaba de decir también, ¿no? Esta información que ha salido también respecto al caso Vizcarra. Hablamos obviamente de Ricardo Uceda, su artículo y todo lo que ha generado. Porque todo el mundo cuestiona, critica, pero todo el mundo ha leído y todo el mundo sigue hablando al respecto. Entonces, esos dos puntos, congresista Mesías, el tema de la cuarentena, por favor, y el tema del Jurado Nacional de Elecciones y un comunicado ayer que no sé si para usted habrá aclarado las dudas. Mire, a mí, y desde el punto de vista constitucional, me parece que el Congreso no puede hacer nada sobre la declaratoria de emergencia porque esa es una atribución que monopoliza el presidente de la República. Él, según el artículo, según los artículos constitucionales, es el que en su atribución de gobernar decide cuándo está en riesgo la seguridad del país, la integridad del territorio, la salud, la seguridad nacional, la integridad. Entonces, ahí no podemos hacer nada los del Parlamento. Lo que sí podríamos hacer, pero creo que no es oportuno ni conveniente, es llamar a la ministra y censurarla, que es una manera como el Parlamento podría decir no estamos de acuerdo con la cuarentena, pero creo que no estamos para eso, ¿no? Pero entonces lo único que le queda al parlamentario es establecer, o como el Parlamento es un foro público, aprovecha la oportunidad y establece su desacuerdo con la medida. Es lo único que podemos, me parece, en este caso. Y ahora, a propósito pero de la disculpe llegada... que le interrumpa, congresista, digamos de manera declarativa también. Ajá.
Claro, claro que sí, pero digamos es un tema digamos que la ciudadanía quiere saber. Claro, no es una declarativa como la de los distritos y la importancia de los emolienteros, pero claro, es una declarativa en el sentido que es simplemente sentar una posición. Ahí no hay legislación, ni siquiera derogación de alguna ley planteada por el Ejecutivo. Ok, el caso Jurado Nacional de Elecciones, por favor, congresista. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, algunos están señalando que como son magistrados que ejercen función jurisdiccional, no responden por sus votos. Eso sí es verdad, pero el Parlamento no los está citando para que digan por qué votaron a favor de Vizcarra. Esa no es la idea, sino que el Parlamento los está citando para que ellos digan qué es lo que ha pasado a propósito de la denuncia del señor Ricardo Uceda. O sea, y eso sí creo que el Parlamento tiene derecho a una explicación, a saber si es verdad lo que el señor Uceda está diciendo y por qué, a propósito del pedido del magistrado Arce, que pide que se entreguen actas y otras cosas, no se le quiere entregar. Ahí no tiene nada que ver el voto. Nosotros no podemos decirle por qué ustedes han votado a favor de Vizcarra, porque eso sí ellos no responden por sus votos, pero sí tienen que responder a propósito de las denuncias, aclarar si es que ese tufillo de parcialidad que se cierne sobre ellos a propósito de la denuncia periodística, que es legítima en un Estado democrático, el Parlamento como representación nacional pueda tener una aclaración y a través de nosotros la población. Muy bien. Yo tengo una última consulta respecto al congresista. Sí. Usted la acaba de aclarar, pero a mí me gusta estar bien segura. Respecto al congresista Vigo, que usted ha aclarado que es médico y que lo ha hecho a título de sus demás compañeros de Cajamarca que no han recibido la vacuna. Se está recibiendo, ya sabe, yo me imagino, el congresista por partes, porque no ha alcanzado para todos, pues estas 150,000 dosis, ¿no? Para que han llegado, ¿no? Entonces, el señor congresista no está ejerciendo su carrera porque ser congresista es de manera exclusiva, ¿no? Entonces, él no va a aparecer en ningún momento vacunado, ni su nombre va a estar en las listas, porque me imagino que no le corresponde, para estar clarísimos. Así es, como también creo que no le correspondía al presidente Vizcarra. Sí, muy bien, pero yo le estoy preguntando sobre el señor Vigo. Pero no distraigamos tampoco la atención, porque el problema también es Vizcarra. Sí, claro, y me imagino que ustedes que tienen todos los beneficios, no son beneficios, sino tienen todas las atribuciones para pedir los papeles, escarbar, hacer, levantar y solicitar todo lo que se puede, me imagino que van a empezar las investigaciones debidas. Claro, y la prensa también debería ayudarnos, porque la prensa en el Estado democrático constituye un control vertical, ¿no? Los parlamentarios hacemos un control horizontal. Pero a ver, ¿en qué discusión nos estamos metiendo? Pero la prensa ya empezó, ¿no? Pero la empresa ya empezó, ya les dijo, ¿no? El reportaje ayer justamente donde Beto y también la información que ha publicado Carlos Paredes, si no me equivoco, en un libro, sí, que respecto va a publicar. De que Martín Vizcarra se habría vacunado el año pasado. Digamos, ¿esto le parece que también amerita una investigación en el Congreso? Bueno, la primera ministra ha dicho que ella va a investigar, porque ella desconoce que esto haya sucedido, ¿no? Creo que también es necesario que eso se aclare. Además, creo que el día de ayer... Pero ni los mismos periodistas han dicho que no han podido llegar hasta el fondo del asunto porque los investigadores de la Cayetano tienen un secreto profesional que no pueden revelar. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, el periodismo ha llegado hasta donde puede. Si ustedes tienen más elementos, podrían hacer todo lo que humanamente se pueda. Ya nosotros hemos llegado hasta donde se puede. Entonces, por eso yo le digo, hasta ahí ya está en la cancha de ustedes. Lo de Vigo, ojalá que no se vacune cuando él no está ejerciendo y no está en primera línea. Eso nada más. Y usted nos acaba de decir que no podría porque no está ejerciendo. No, claro que no, pero fíjese, yo creo que el más interesado en aclarar esto es el propio expresidente Vizcarra. Como lo decía ayer el periodista, basta que él se haga una prueba y demuestre que no tiene anticuerpos y se acabó la discusión. Y como él es candidato al Congreso de la República, sí, cómo no.
No, está bien, continúe, termine, por favor. No, que claro, como él es candidato al Congreso en la lista de Somos Perú, entonces creo que la ciudadanía tiene derecho a saber para tener una idea del candidato si efectivamente debe votar o no por él. Yo había dejado ese tema para comentarlo el año pasado, pero el día de mañana en el editorial, pero solamente quiero hacerle una pregunta, porque yo justamente analizaba ese tema, pero después me preguntaba, ¿a usted le queda claro que el señor Vizcarra, digamos, se puso la vacuna o se puso lo que en ese momento era un ensayo clínico? O sea, eso también me parece justo ponerlo, porque en ese momento era un ensayo clínico, no era una vacuna probada en ninguna parte del mundo. Es decir, cuando yo he entrevistado a Germán Málaga, aquí el doctor Málaga nos sacaba al fresco a mí y a mi compañera Fátima en ese entonces una y otra vez para que seamos voluntarios en el ensayo. ¿No es distinto el contexto de ensayo y ahora de vacuna, congresista? Puede ser que no sea lo mismo, claro, porque una cosa es ponerse una vacuna segura y otra cosa ser voluntario para... En todo caso, lo que le parece debió hacerse fue que el señor Vizcarra debió informar a todos los peruanos que también era parte del ensayo de esa vacuna. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hubiese sido un gesto, un gran ejemplo. Ok, pero ahí se da cuenta que vamos justamente diferenciando, porque de eso también se trata hacer periodismo, ¿no? Poner las cosas en su real contexto. Claro, en septiembre era voluntario eso, y además si lo dijo, ¿por qué? Porque buscaba réditos políticos, y si no lo dijo era porque, o sea, ¿cuál es lo malo? No le corresponde hacerlo al presidente, ¿no? En todo caso le corresponde hacer a la población o por aras de la transparencia decir, yo soy voluntario. Claro, el que quiera pensar esto o lo otro ya es cuestión de cada uno. No, y además hay que saber si efectivamente se colocó la vacuna en la fase 3 o porque de repente los chinos le dijeron ya tenemos todo listo, esta vacuna es segura. Pero eso mire, es ya no hay pura nada que hacer. especulación, porque nosotros aquí estábamos... Ahí está lo que dice Karina, ¿no? Ustedes tienen la capacidad por, justamente, que no tiene el periodismo de, digamos, de hacerlo de manera obligatoria, transparentar cierta información hasta donde se pueda, ¿no? Y saber si es que al señor Vizcarra se le puso y se le ofreció directamente la vacuna o si fue un simple voluntario, como lo fueron otros 12.000 peruanos. Claro, entonces lo que pasa es que se cierne sobre su conducta moral y ética una sombra, ¿no? Y le corresponde a él aclarar. Si fue, bueno, yo ahí sí estoy en un poco en contraposición contigo, Cristian, porque en realidad se supone que era voluntario, y si un presidente de la República se pone la vacuna ya está condicionando al resto de personas para que lo hagan, y se supone que era de manera voluntaria, porque es un líder de opinión. En ese momento estaba con una aceptación pero se lo puso Josefina Taus, se lo puso otra periodista, porque uno más bien podría haber dicho con transparencia, yo me la pongo, esperemos que salga bien. Bueno, pero en fin, no debió decir nada entonces. Dependía de su ámbito privado, ¿no? No sé, o sea, yo no sé. Lo que publicamos hoy. Yo no sé. Él es un funcionario público. Mira, yo no sé, mira, yo creo que es noticia si es que se descubre desde los organismos que tienen la capacidad de llegar al gobierno chino que le pusieron la vacuna. Porque si era un ensayo, yo no sé. Yo no sé, Cristian, si era un ensayo, ¿hay Pepa? No, ensayo era. El tema es que tú como funcionario público, de acuerdo a lo que dice Paredes, se lo ofrecieron a todos los ministros, si es que debió decir, bueno, yo soy parte del ensayo, y quizá en verdad no fue parte del ensayo si le inoculó directamente la vacuna. Entonces ya no era un tema de que era uno más del ensayo, sino que él en su condición de presidente recibía, digamos, una preferencia que nunca compartió con el resto de peruanos. Bueno, pero eso finalmente las investigaciones, lo que queda claro es que es un tema a seguir, ¿no? Porque parece que... Claro, es un tema a seguir, pero tú has hecho la demarcación, ¿no? Una cosa es el ensayo, una cosa es la vacuna, ¿no? Claro, y una cosa es decirlo públicamente y haberlo ocultado. Eso es justamente lo que yo también cuestiono. Yo creo que no habría ningún problema si es que por supuesto, le habría dicho yo también soy parte del ensayo. Creo que hubiese sido lo mejor. Pero que, como digo, todavía falta definir ese tema. Pero bueno, díganos de nuestro congresista Mesía, que esperemos no haya más trabajo y cosas más importantes que hacer en el Congreso. Algo nos tienes que decir, por favor, congresista. No, lo que creo que también es que hay que saber en primer lugar, saber si vacunó o no. Y después saber si fue en fase 3 o en vacuna ya consolidada. Claro.
La Entonces, vacuna ya consolidada. claro. De repente en la China ya tenían la vacuna ya consolidada. Escándalo. Escándalo total, ¿no? O sea, él fue el primerito y yo de verdad que lo creo capaz de cualquier cosa, ¿no? Después de lo que ha hecho en el país, ¿no? Pero para eso Ahora, necesitamos investigaciones gubernamentales, pues también, ¿no? Claro. Pero bueno, la primera ministra ha dicho que ella va a investigar y va a indagar. Entonces esperemos con paciencia y con calma lo que la ministra nos pueda decir. Pero está bien, ahí está el hilo que abrió el periodismo. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Gracias. Gracias, congresista. Gracias, congresista.